Buenos días a todos. Les voy a presentar mi comunicación. Se titula El teatro como expresión artística para la integración del proceso migratorio. Pues bien, como se sabe, el teatro es un medio de comunicación, de intercambio, que integra un abanico de elementos de comunicación, tales como el lenguaje verbal y no verbal. A través del lenguaje verbal suele aparecer préstamos, calcos que remiten a un lenguaje externo al lenguaje principal de representación de la obra teatral. Estas palabras externas aparecen como muestra de búsqueda de involucrar una estética utilizada em, para ofrecer distintas tipologías en la estética teatral. Pues así podemos ver que con sus distintas tipologías, el teatro ofrece una amplia manifestación cultural. Siguiendo el esquema de nuestro trabajo, vamos a ver en la diapositiva una, em, el propósito del trabajo, o sea, lo que vamos a desarrollar a lo largo del trabajo. Se trata de mostrar el papel del teatro como expresión artística en el proceso del conocimiento y adaptación del efecto migratorio. Más bien, se trata de ver cómo a través del teatro o del arte teatral se promociona dimensiones culturales que conlleva no solo actores procedentes de sitios distintos al sitio del autor de la pieza teatral, sino también escenificaciones, representaciones gestuales, o sea, no verbales, y un lenguaje verbal, que son una mezcla de identidades culturales de los actores que están presenciando. Pues para ilustrar esto, vamos a ver cómo el teatro promociona, incentiva y valora la integración de los inmigrantes como seres humanos cargados de culturas cuyos conocimientos y la adaptación enriquecen el mundo y el entorno de acogida. Aquí vamos a ver más o menos los medios a través del cual el teatro nos enseña y favorece la difusión, no solo de la cultura migratoria, o sea, externa, sino también a la vez que nos enseña que prevalece esta cultura, participa a integrar, a integrar los que pertenecen a dicha cultura por el proceso de representación. A través de ese proceso, los espectadores captan, se enteran de, de la riqueza de las demás culturas, se integran del propósito de las demás culturas, se enteran. Bueno, claro que una cultura no tiene un propósito fijo, sino los arquetipos culturales se enteran de algo cultural que es externo a ellos. Y así van aprendiendo a lo largo del tiempo
a medida que pasa el tiempo, cómo las personas con quien convivan, cómo son, cómo son, cómo son esas personas, para que, para que sepan cómo interactuar para una convivencia agradable. Pues el teatro es un género literario, una expresión artística y cultural, a través del cual se presencia y se valora culturas. Es una expresión que abarca un panorama multicultural que se suele manifestar de forma dramática, cómica o trágica. Consiste en la representación, creación de maneras que pueden ser el discurso, el baile, la danza, la música. Esas representaciones escénicas multiculturales se deben a la convivencia plural que se nota en sitios donde haya un número importante de inmigrantes que inspiran las escenas teatrales en una óptica compartir, intercambiar artefactos culturales para facilitar el descubrimiento y el conocimiento de uno y otros, o por el deseo del autor de la obra teatral de enseñar, divulgar las culturas de otros territorios. Dicho así, como lo hemos iniciado al principio, vamos a ver cómo contribuye el teatro en la promoción del arte migratorio y el propósito de la forma de comunicación del arte teatral respecto al efecto migratorio y, el enfoque que vamos a seguir para, para hacer un análisis y dar una explicación concisa, si, es un enfoque interpretativo. Aquí podemos ver, se trata de un teatro con una representación musical. Podemos observar, podemos observar la tipicidad de los actores. Podemos ver cómo la variedad, la variedad que hay a nivel, a nivel de la forma de vestirse. Esto es una muestra ya intercultural, un intercambio primero, un intercambio que ya se nota a nivel de la manera de vestirse. Aquí también es otra proyección. Esta escenificación, a través de esta escenificación, podemos contemplar esto es una representación eh, en un país cuyos espectadores, no espectadores, cuyos habitantes son inmigrantes, no son nativos del dicho país. Y en esta representación ilustran su cultura, intentan valorar, presentar su cultura al público que pertenece al país al país de acogido. Y así podemos ver el intercambio entre los actores y los espectadores. Aquí los espectadores se enteran de una nueva cultura, se enteran de cómo es la cultura de los que con quien convivan. Pues el cambio, el movimiento permanente. Y bueno, y cuando hablamos de migración,
cuando hablamos de migración, se supone que uno inmigra por distintas razones. Así, vamos a ver los tipos, em, los tipos de razones que pueden motivar uno a moverse de un sitio para otro. El cambio, el movimiento permanente nacional e internacional, el viaje, el camino, el traslado, la huida, son desplazamiento en búsqueda de una paz espiritual y física permanente que manifiesta cada uno a un momento dado de su vida, que sea por su propio querer, es decir, por un deseo suyo, su propio querer, o de manera forzada por las condiciones apremiantes de su entorno de vida. La búsqueda del bienestar y la supervivencia motivan su traslado a otros sitios. Estas formas de desplazamiento suelen figurar como cánones artísticos, simbolizando una trayectoria humanista que se nota, se entiende y se puede interpretar como signo de denuncia de opresión humana, por una parte, y por otra, como un reconocimiento de hechos culturales procedentes de distintos espacios. Esta última es la que nos interesa. El reconocimiento cultural es un fenómeno artístico que se observa en el arte tal como el teatro y sus distintas tipicidades, a saber, el baile, la danza, la música, manifestándose en las representaciones teatrales. Este reconocimiento cultural aparece como muestra de identificación de culturas distintas a la cultura del destino, o sea, la cultura sobresaliente, la escenificación creativa. La creación de identidades heterogéneas, la mixtura, los cruces culturales y sociohistóricos son manifestaciones que se suelen leer a través de estas distintas representaciones. Pues esto también da lugar a una hibridación de formato y discurso en el que se percibe una integración migratoria de país acogedor, de un deseo de divulgación de culturas exógenas con el fin de que la población migrante se sientan como en su casa al llegar o planificar el desplazamiento. Ya saben que el sitio de acogimiento no las recibirá a puerta fría por ser migrantes o extranjeros, sino con cierta atención por estar enterada ya de una variedad de culturas donde se encuentran incluida la suya. Pues la mirada estereotipada que huyen del estatismo y la complacencia creando una pared de divisiones y discriminaciones se derrumban al beneficio de una construcción cultural mixta que genera y enseña las representaciones teatrales. Así lo que podemos ver em, eh, como, como manifestación de, de cómo procede el teatro para enseñarnos y para enseñarnos y inculcarnos en cierta medida las culturas, las culturas exógenas. Y para concluir, podemos decir, podemos decir que se entiende que el teatro desempeña un papel significativo en la promoción del arte migratorio a través de la narración de historias, de la reflexión crítica, de la solidaridad y conciencia
social, de la exploración de identidad y pertenencia, donde las obras teatrales pueden abordar preguntas fundamentales sobre identidad, la pertenencia y la búsqueda de un hogar. Los migrantes a menudo enfrentan una dualidad cultural y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno. El teatro ofrece un espacio para explorar estas cuestiones de manera profunda y eficiente. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias por